Recording in progress. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Espero que haya estado buena. La semana pasada que tuvieron fue de descanso, no era semana de pruebas, ¿no? De descanso se supone, profe. Ya, espero que ojalá haya podido ser así. Nosotros, déjenme, antes de empezar la clase, en la última clase que tuvieron, además del Kahoot de repaso, la idea fue por parte de Sebastián, que tuvo esa clase, darle una explicación de los temas que nosotros subimos con las instrucciones al trabajo. Nos han llegado algunos correos con peticiones adicionales a los cuales le hemos dicho a todos los temas que nos han propuesto que sí. Yo me acabo de dar cuenta ahora justo antes de empezar clase que todavía tenía dos correos que me habían enviado que se me pasaron. No he tratado de contestar todos en el mismo día, pero lamentablemente hay dos que se me pasaron y los contestaré durante el día de hoy. Pero en general sepan que siempre el espíritu es ese, ¿ah? Es el de que no va a haber problema si alguno tiene un tema nuevo, en poder hacerlo. Y del mismo modo también estamos dispuestos y disponibles para poder hacer reuniones respecto a cómo van sus avances, si tienen dudas. Entendemos que todavía son pocos los trabajos de investigación que han tenido, y por lo mismo, si van teniendo dudas, preguntas específicas, nosotros encantados. Lo mismo si tienen bibliografía y quieren empezar a saber nuestro parecer, siempre bienvenidos. Entonces, bueno, como les digo, con el trabajo, el que sigan necesitando alguna ayuda extra, encantado que nos vayan mandando correos. Lo que sí les pedimos es que ojalá los correos nos los puedan mandar a mí y a Sebastián en copia, a los dos al mismo tiempo, porque hay gente que nos manda uno, otra gente le manda al otro, y eso hace perder a veces un poco el control de en qué está cada uno. Entonces, mándenos todos los correos que quieran, pero ojalá mándennos siempre a los dos. Dicho eso, y veo que ya no quedando nadie más en la sala de espera, partimos con la materia nueva ya. En el Kahoot de la última clase fue muy importante porque entramos y pudimos repasar de jurisdicción hacia el comienzo, vale decir, prácticamente el 40% de la materia del curso. Pero hoy día empezamos con la segunda parte, la segunda unidad quizás más relevante, que es la de competencia. Déjenme compartir ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Ya, genial, muchas gracias. Un mensaje en el chat. ¿Puede enviar el listado de alumnos por tema desconozco? Ojo, José, que no son grupo, ¿ah? Son alumnos que pueden hacer el mismo tema, pero no es que el trabajo pase a ser en grupo. Así que no te preocupes. En el fondo puede ser hasta bueno no saber exacto quiénes son, porque de lo contrario van a terminar escribiendo todos lo mismo. Así que sí. Eso. Entonces déjame. Perfecto. Entonces vamos a entrar con la materia de competencia. Y para saber competencia hay que saber muy bien lo que es jurisdicción. Entonces, ¿qué mejor que partir repasando el concepto de jurisdicción? Porque, ¿qué entendemos por jurisdicción? ¿Alguien a esta altura nos puede dar una definición de jurisdicción? ¿Profe? ¿Sí?
el poder, deber que tienen los tribunales para conocer y resolver por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada. Perfecto, para resolver qué cosa? Con los conflictos de intereses de relevancia jurídica. Perfecto, perfecto, Javiera. Sí, dijiste prácticamente todos los elementos de la definición. Y entonces quedémonos con que recordemos todos que la jurisdicción es este poder deber como poder público, ¿no? Para resolver con eficacia cosas juzgadas y previa tramitación de un proceso bajo las normas del debido proceso con autoridad de cosas juzgadas, los conflictos civiles y penales que ocurren en el ámbito temporal. Y la competencia va a estar muy relacionado con eso, porque ahora que vamos a ver el concepto, vamos a ver que existe una relación muy clara entre competencia y jurisdicción. Vamos primero para partir definiendo el concepto de competencia con la norma que nos entrega el Código Orgánico de Tribunales, que ya sea que lo tengan materialmente o digitalmente, vayan a su artículo 108, por favor, y déjenlo destacado desde ya. Porque, ¿qué es lo que nos dice el artículo 108? Nos dice que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. La facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. O sea, ya se aprecia desde ya que la definición es bastante similar, ¿cierto? De alguna manera, gracias también en el chat a Miguel que puso la definición también. Entonces, como les digo, la definición de competencia ya vemos que se asemeja bastante o en parte a la de jurisdicción. Ya vamos a hacer un paralelo entre estas dos definiciones. Con todo, la definición que se hace en el artículo 108 es de cierta manera criticada por la doctrina, porque dice la doctrina que la competencia no es la facultad de conocer negocios, porque la facultad de conocer negocios, ¿qué es? Cuando decimos la facultad para conocer las causas civiles o criminales, es la definición de la jurisdicción. De jurisdicción, ¿cierto? Entonces se le critica que el 108, cuando dice que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer los negocios, le dicen no es la facultad de conocer negocios, sino que es el grado o medida fijado específicamente por el legislador para conocer de determinados asuntos. ¿Y esto por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es que todos los jueces tienen jurisdicción. Sin embargo, no todos los jueces son competentes para conocer de un determinado caso en particular. Por el contrario, únicamente un solo juez dentro de toda la judicatura va a ser competente para conocer de ese caso en específico. Entonces, ese va a ser el juez competente. Entonces, entre jurisdicción y competencia, vamos a ver, existe una relación de género y especie, donde el género es la jurisdicción. Todos los tribunales de Chile tienen jurisdicción. Sin embargo, no todos los tribunales de Chile van a tener competencia para conocer de un caso específico. Y entonces la competencia, por así decirlo, es la jurisdicción para el caso específico. Y por eso es que la competencia es también no solo una facultad, sino que también va a ser un deber, pero sobre todo va a ser un grado o medida para conocer de un caso específico. La doctrina ha propuesto las siguientes definiciones. Y fíjense que todas van a tener en común los mismos elementos. Algunos han definido la competencia como la esfera de atribuciones establecida por la ley para que cada juez o tribunal ejerza la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las causas civiles o criminales. De nuevo, ¿qué es lo interesante de esa definición? Lo relevante es que hace relación al concepto de jurisdicción al hablar de facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en las causas civiles o criminales, pero le agrega el concepto clave de competencia al hablar la esfera de atribución establecida por la ley. Una definición más corta en este mismo sentido: la competencia es la esfera, grado o medida establecida por el legislador para que cada tribunal ejerza la jurisdicción. Esta, de hecho, a pesar de ser la más corta, es lo que yo les recomiendo que se aprendan de memoria cuando les pregunten qué es la competencia. Por eso la competencia está definida en el artículo 108 como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Sin embargo, esa definición es criticable porque más parece una definición de jurisdicción, ya que la competencia es un grado o medida específica de jurisdicción para conocer un caso en particular. Por eso es que una mejor definición del concepto de competencia es la esfera, grado o medida establecida por el legislador para que cada tribunal ejerza la jurisdicción. En el mismo sentido, fíjense la siguiente definición: la competencia es una medida de jurisdicción,
pero no todos los jueces tienen competencia para conocer de un determinado asunto. Un juez competente es al mismo tiempo un juez con jurisdicción, pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia. La competencia de este modo es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez. De este modo, todas las definiciones marcan en general los mismos conceptos, pero sobre todo lo clave, esto de grado, esfera o medida establecida por el legislador. Y recuerden siempre, todos los jueces tienen jurisdicción, no necesariamente todos los jueces tienen competencia. O sea, ¿qué significa esto? Pueden haber jueces sin competencia, pero no jueces competentes sin jurisdicción. Vamos a ver este siguiente paralelo, y este paralelo, si bien ya va a ser bastante claro muchas de las cosas, probablemente una vez que terminemos de estudiar competencia, les va a ser aún más fácil de entender. La jurisdicción hemos dicho siempre que es un poder-deber del Estado, que está reconocido, ¿cierto?, en el artículo 76 de la Constitución y en el artículo 1 del Código Orgánico. La competencia, en cambio, más que un poder-deber del Estado, lo que estamos hablando es de un grado, esfera o medida de jurisdicción. El poder del Estado es la jurisdicción. La competencia es únicamente el grado, esfera o medida que va a tener un juez en particular de ese poder-deber del Estado. La jurisdicción no es prorrogable. No es prorrogable porque la jurisdicción la tienen todos los tribunales de justicia, y los tribunales de justicia no le pueden prorrogar la jurisdicción a nadie o a ningún órgano que no sea un tribunal de justicia. De lo contrario, se infringiría el artículo 6 y 7 de la Constitución. En cambio, la competencia es prorrogable. ¿Qué significa esto? Que el juez a quien tenía asumido el grado, esfera o medida de jurisdicción para conocer un caso en particular, lo puede terminar prorrogando a un juez que no era en principio el competente para conocer de ese asunto. Lo mismo con la delegación. La jurisdicción no es delegable porque todos los tribunales de Chile tienen jurisdicción, de modo que no hay nada que delegar. En cambio, la competencia es perfectamente delegable, lo que significa que el tribunal que esté conociendo de un asunto, porque es aquel que tiene el grado, esfera o medida para conocer de ese asunto, puede delegar parte de la competencia para conocer de ese asunto en otro tribunal. Ya vamos a ver bien la clasificación entre competencia prorrogada y delegada, pero sepan desde ya que la competencia es prorrogable y es delegable, no así la jurisdicción. En este paralelo también debemos decir que un juez puede tener jurisdicción y carecer de competencia. Sin embargo, un juez no puede tener competencia sin jurisdicción, lo que remarca la relación de género y especie que existen entre estos dos conceptos. La falta de jurisdicción lleva a la inexistencia procesal. Si un juicio es resuelto por alguien que no tiene jurisdicción, vale decir, por alguien que no es un tribunal establecido en la ley, ello significa que la sentencia que dicte ese órgano, por muy congreso o presidente que pueda hacer, va a ser inexistente desde un punto de vista procesal. En cambio, si la sentencia es dictada por un órgano con jurisdicción, pero sin competencia, esa sentencia puede ser sujeta a la nulidad procesal. Si es que yo estoy en un procedimiento en que el juez que conoce falta de jurisdicción, entonces yo debo oponer la falta de jurisdicción como excepción perentoria. Esto es, en la contestación de la demanda yo voy a poner como defensa de fondo la falta de jurisdicción. En cambio, la competencia no se hace ver como excepción perentoria, sino como excepción dilatoria. Profesor, ¿y qué es esto de excepciones perentorias, excepciones dilatorias? Las excepciones perentorias, como les comentaba recién, son las excepciones que tienen que ver con el fondo de la cuestión debatida y se hacen valer en la contestación de la demanda. Sin embargo, existen ciertas cuestiones formales que pueden ser interpuestas antes de contestar, que se interponen a través de las denominadas excepciones dilatorias. Y ese es el caso, precisamente, de la falta de competencia. Ya vamos a ver en un par de clases más adelante cómo uno puede alegar la falta de competencia, pero precisamente la primera manera es a través de la excepción dilatoria de falta de competencia. Si es que se dicta una sentencia, y acuérdense que el objetivo de la sentencia, ¿cierto?, es producir efecto de cosa juzgada. Pero si quien dicte la sentencia carece de jurisdicción, su sentencia va a tener una cosa juzgada aparente, lo que significa que no va a poder producir ni acción de cosa juzgada ni excepción de cosa juzgada. En cambio, si la sentencia es dictada por alguien que carece de competencia, esa cosa juzgada, esa sentencia en principio sí
sí produce cosa juzgada formal y real. Lo que ocurre es que esta cosa juzgada puede quedar sin efecto en caso de que proceda la nulidad de esa sentencia, pero en principio una sentencia dictada por un tribunal sin competencia igualmente produce cosa juzgada. Y finalmente, ¿cuál es el recurso para llegar a la Corte Suprema por alegar que un tribunal carece de jurisdicción o carece de competencia? Es el mismo y es el recurso de casación en el fondo. Como les digo, obviamente si hay alguna pregunta sobre el paralelo, veámosla desde ya, pero hay algunas cosas de este paralelo que van a quedar un poco más claras cuando ya terminemos de ver el módulo de competencia que nos tomará esta y parte de la próxima semana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, Sí, por favor. ¿podría volver a explicar, por favor, la excepción perentoria y la excepción dilatoria que no me quedó muy bien clara? No, ningún problema. Desde ya te comento, Génesis, que si no lo aprendes este semestre no pasa nada, porque esta es una materia que vamos a ver en Procesal 2 en realidad. Pero obviamente es bueno conocerla desde Procesal 1 para poder entender y no solo memorizar el paralelo. Hemos dicho, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace varias clases del concepto de acción? Y acción era... ¿Qué era la acción a todo esto? ¿Alguien se acuerda? El poder jurídico que tenían todas las personas Tiene que ver con para eso. reclamar la pretensión, algo así. Sí, no, exactamente, tiene que ver con eso. Al final es una garantía reconocida a las personas que tenía una característica bien particular. ¿Se acuerdan qué era lo que hacía la acción? ¿Qué era lo que ponía en movimiento? El proceso. Efectivamente, es la forma de poner en movimiento la jurisdicción y el procedimiento. Y la acción es lo que va a tener el demandante, pero el demandado tiene ciertas cosas que hace decir en un proceso, ¿no? Y eso que tiene que decir en un proceso el demandado es lo que se dice en términos generales las alegaciones, excepciones y defensas. Y vamos a estudiar en concreto el próximo semestre que el demandado tiene varias formas de defenderse, pero para los efectos que es relevante en esta clase hay dos formas grandes de defenderse. Una es a través de excepciones de fondo. Si a alguien lo demandan por falta de cumplir un contrato, esta persona puede decir, oiga, ese contrato yo lo cumplí, eso es una defensa de fondo, o decir, ese contrato nunca se celebró, esa también es una defensa de fondo, y esas defensas de fondo se llaman excepciones perentorias. Pero también, cuando se presenta una demanda, van a haber excepciones de forma, ya no de fondo. Por ejemplo, la demanda es poco clara, corrija la demanda para que sea más clara, y ahí yo lo contesto. Otra demanda de forma es, oiga, usted ya me tiene demandado por este tema, no puede demandarme de nuevo. Estas son las denominadas excepciones dilatorias, que tienen que ver con la forma más que con el fondo. Y una excepción dilatoria también es aquella que dice, oiga, el tribunal carece de competencia para conocer de este asunto. Y entonces eso permite que al comienzo del procedimiento ya se determine si ese es o no el tribunal competente. Entonces lo importante por ahora es entender que la falta de jurisdicción se alega como una excepción de fondo, lo que significa una excepción perentoria, mientras que la falta de competencia se alega como una excepción dilatoria. ¿Ahí quedó un poco más claro, Génesis? Sí, profesor, muchas gracias. A ti, no te preocupes. Entonces sigamos, miren, vamos a ver ahora la clasificación de la competencia, y vamos a ver que la competencia admite una serie de clasificaciones en razón de diversos temas. Esto es muy, muy importante, porque es lo que nos va a permitir ir entendiendo tanto la clasificación anterior como una serie de otros conceptos de competencia. La primera clasificación que hay en competencia tiene que ver con la determinación del tribunal competente. Y en cuanto a la determinación del tribunal competente, se habla de competencia absoluta y se habla de competencia relativa. ¿Han escuchado que se diga en oportunidades este tribunal era absolutamente incompetente? Pues más allá de si lo han escuchado o no, vamos a ver que efectivamente cuando se dice que un tribunal es absolutamente incompetente, más allá de que pueda parecer una exageración en el lenguaje, no, lo que es un tecnicismo que tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué es la competencia absoluta? La competencia absoluta es aquella que persigue determinar la jerarquía del tribunal dentro de la estructura jerárquica piramidal de ellos, que es competente para conocer de un asunto específico. Vamos un paso antes. ¿Qué es importante saber? Yo voy a presentar una demanda. Supongamos que como curso queremos
queremos, a final de año las condiciones sanitarias van a estar mejor, vamos a poder hacer una junta de curso, nos vamos a finalmente poder conocer, y entonces arrendamos un local que cumpla con todas las medidas. Llegado el día de la junta, el local está cerrado y no nos atienden, y nosotros ya habíamos pagado. Entonces vamos a querer demandar a ese local, ¿cierto? Y para demandar a ese local, vamos a tener que saber ante qué tribunal lo hacemos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta desde ya, cuando empiecen a hojear un poco el código orgánico de tribunales, que hay una serie de tribunales, porque lo podríamos demandar ante la Corte Suprema, lo podríamos demandar ante las Cortes de Apelaciones, lo podríamos demandar ante los juzgados de letras, lo podríamos demandar ante el juzgado de familia, lo podemos demandar ante el juzgado de letras de Arica, o el juzgado de letras de Punta Arenas, o el de Santiago. Existen muchos tribunales, pero tenemos que determinar cuál es el tribunal que va a ser competente. Y saber cuál es el tribunal que es competente requiere de ciertas reglas. Primero, de reglas que van a determinar la competencia absoluta, y luego de reglas que van a determinar la competencia relativa. Entonces, las reglas que nos van a determinar la competencia absoluta, lo que nos van a permitir determinar es únicamente cuál es la jerarquía del tribunal, dentro de la jerarquía piramidal que ellos tienen, que va a ser competente para conocer de un asunto específico. ¿Cuál es la jerarquía piramidal de los tribunales que tenemos arriba? La Corte Suprema. Corte Suprema. Luego, Corte de Apelaciones. exacto. ¿Y más abajo? Juzgados de Letras. Juzgado de letras, y más abajo en realidad tenemos varios más que vamos a ver un par de clases más adelante cuando veamos tribunales. Pero efectivamente esa es la lógica. Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia, sea en general, juzgados de letras, juzgados del trabajo, juzgados de familia, juzgados de garantía, tribunal de juicio oral en lo penal, y también, etcétera. Entonces, cuando aplicamos las reglas de competencia absoluta, lo único que vamos a saber es cuál es la jerarquía, o sea, si es la Corte Suprema el que va a conocer de esta materia, si es una determinada Corte de Apelación, o si es uno de los tribunales inferiores de justicia. ¿Cómo vamos a saber eso? A partir de la aplicación de 3 reglas. Reglas de cuantía, reglas de materia y reglas de fuero. Más adelante vamos a ver en concreto qué significa cada una de estas 3 reglas, pero lo que me importa por ahora es que sepan desde ya que con la aplicación de estas reglas de competencia absoluta, lo que vamos a determinar es si para el conocimiento de un asunto específico será competente la Corte Suprema, una Corte de Apelaciones, o bien un tribunal inferior de justicia. Luego, una vez que ya sabemos cuál es la jerarquía del tribunal que va a conocer de un asunto, debemos aplicar las reglas de competencia relativa, porque las reglas de competencia relativa van a ser las que nos van a determinar qué tribunal, dentro de una determinada jerarquía, va a conocer de un asunto específico. O sea, si aplicamos las reglas de competencia absoluta, y las reglas de competencia absoluta nos dicen esta materia va a ser conocida por un tribunal de letras, luego, las reglas de competencia de relativa nos va a decir en específico cuál de todos los tribunales civiles o de letras que existen en Chile va a ser el competente para conocer. Del mismo modo, si es que las reglas de competencia absoluta nos dicen esta materia va a ser de competencia de una Corte de Apelaciones, luego las reglas de competencia relativa nos va a decir qué Corte de Apelación específica va a hacer. Y si las reglas de competencia absoluta nos dicen que una determinada materia es competencia de la Corte Suprema, luego, ¿serán necesarias las reglas de competencia relativa? Disculpe, profesor, ¿cuál era la pregunta? Sí, la pregunta es, si es que las normas de competencia absoluta nos dicen que una materia es de competencia de la Corte Suprema, vale decir que la jerarquía del tribunal que debe conocer de ese asunto es la Corte Suprema, ¿se van a requerir normas de competencia relativa? Yo creo que no. Es Porque que la ahí se Corte está Suprema determinado- una. Pero hablaron 3, pero creo que las 3 estaban en lo correcto. Porque, déjame ver si escuché bien, pero lo que dijeron es que la Corte Suprema es una, efectivamente. En el fondo era una pregunta con pillería en ese sentido, porque efectivamente, como al ser la Corte Suprema 1, no hay competencia relativa que determinar. Ahora vamos a estudiar más adelante, que son muy pocos los casos en que la Corte Suprema es tribunal de primera instancia. En general, sí, Nayaret. Profesor, respecto a la competencia absoluta y competencia relativa, ¿se podría decir que de cierta forma son una relación género-especie, que de una necesita a la otra o no?
Perdón, dame un segundo, Nayaret, porque me desconcentré con el chat. Porque alguien pone el Liguria, imagino que eso lo puso para el momento de la junta, y déjenme decir desde ya que estoy muy de acuerdo. Va a haber que buscar algún evento para poder conocernos el día que se pueda, así que sí, seguro. Ahora, perdón, Nayaret, que me desconcentré con el chat. Te pido la pregunta de nuevo. Pero, mi pregunta es si la competencia absoluta y la competencia relativa se pueden relacionar como con una relación género-especie. No, porque son las dos. Lo que pasa es que el caso de la Corte Suprema pareciera que sí, pero en general lo que hay entre ellas es más bien un orden consecutivo, ¿no? Son las dos, están en la misma categoría. Lo que pasa es que siempre tengo que aplicar primero las normas de competencia absoluta y luego las de competencia relativa. Pero no es de género-especie, es más bien un orden consecutivo que primero competencia absoluta y luego competencia relativa. ¿Por qué competencia absoluta? Porque es la que nos determina la jerarquía. Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia, y luego la competencia relativa, qué tribunal en particular dentro de esa jerarquía ya determinada. Vamos ahora, hagamos un paralelo también entre competencia absoluta y competencia relativa. Y de nuevo, pregunta que vaya viendo, me van parando. Los elementos de la competencia absoluta son la cuantía, la materia y el fuero. Vamos a estudiarlo, les digo después en detalle cada uno, pero sepamos desde ya que la cuantía, la materia y el fuero nos va a determinar la jerarquía del tribunal. El elemento de la competencia relativa, en cambio, es el territorio. El objetivo de la competencia absoluta es determinar la jerarquía del tribunal dentro de la estructura piramidal que es competente para conocer del asunto. En cambio, el objetivo de la competencia relativa es determinar qué tribunal dentro de la jerarquía ya determinada es el competente para conocer del asunto específico. Las normas de competencia absoluta, y esto es muy importante, son reglas de orden público e irrenunciables, vale decir, las partes no pueden modificar el resultado que se obtenga por aplicación de las reglas de competencia absoluta. En cambio, las reglas de competencia relativa, en primera instancia, en asuntos contenciosos civiles y entre tribunales ordinarios de igual jerarquía, son de orden privado e irrenunciable. Aquí, perdón, lo voy a corregir desde ya. ¿Qué significa esto? Significa que en un caso bastante específico, como es el de los asuntos contenciosos civiles entre tribunales ordinarios de igual jerarquía, que vamos a ver que es un caso que se va a dar mucho, las reglas de competencia relativa son de orden privado irrenunciable. ¿Qué significa eso? Significa que si yo demando ante un tribunal incompetente, ese tribunal incompetente puede pasar a ser tribunal competente si es que nadie reclama de su incompetencia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero importa desde ya saber que en algunos casos las normas de competencia relativa son de orden privado y por tanto renunciables por las partes. En cambio, las de competencia absoluta no son nunca renunciables. Del mismo modo, las reglas de competencia absoluta no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes a través de la prórroga expresa o tácita de la competencia. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un recurso de protección que interponer. ¿Han escuchado lo que es un recurso de protección en materia constitucional, por ejemplo, los cursos de constitucional? Sí, profe. ¿Y qué son, Miguel, o en general los recursos de protección? Era el 20 o el 21, no me acuerdo, sinceramente. No, tiene que ver con el 20, artículo 20 de la Constitución, el 21 el recurso de amparo económico, pero, o sea, el 19 perdón, el artículo 20, sí. Pero más allá del artículo donde está, ¿qué es lo que se persigue en un recurso de protección? Profe, ¿Sí? es la protección de un derecho que está siendo vulnerado o que amenaza con ser vulnerado. ¿Cierto? Cuando una acción u omisión perturba, priva o amenaza alguna garantía reconocida en la Constitución, uno puede interponer un recurso de protección. ¿Ante quién se interpone el recurso de protección? La Corte de Apelaciones. Ante Corte de Apelaciones. ¿Por qué vamos a estudiar? Porque de acuerdo con la materia de esas normas, el tribunal competente para conocer de los recursos de protección es la Corte de Apelaciones. Pero supongamos que esto no va a pasar, así que no se preocupen, pero yo me enojo mucho con uno de ustedes y decido, ¿sabe qué? Le voy a poner un 1. Y usted me dice, pero profesor, ni siquiera me ha dejado dar la prueba, ¿no? Usted tiene un 1. ¿Y por qué?
porque quiero. Y usted perfectamente podría interponer un recurso de protección en contra mío porque le estoy privando de su derecho a ser evaluado de la manera que corresponde. Me convertí en una comisión especial en vez de haberlo fallado de acuerdo con la comisión del examen, por ejemplo, y usted me dice, profesor, voy a interponer en contra suyo un recurso de protección. Yo le digo, ok, no tengo ningún problema, pero ¿qué parece? Si en lugar de ponerlo ante la Corte de Apelaciones, usted interpone el recurso de protección ante el decano o ante los tribunales civiles. ¿Podemos llegar a ese acuerdo? No, no podemos llegar a ese acuerdo porque estaríamos modificando normas de competencia absoluta que no son modificables por acuerdo entre las partes. En cambio, de nuevo, en primera instancia, en asuntos contenciosos civiles entre tribunales ordinarios de igual jerarquía, sí se puede modificar el tribunal competente por la prórroga de competencia. Y en el caso del Liguria, si es que el Liguria no nos atiende el día que vamos y lo queremos demandar, nosotros podríamos llegar a algún acuerdo con el Liguria y decir, sabe que esta demanda tiene que ser conocida por los tribunales de primera justicia de Santiago, pero le propongo que lo conozcamos a través de un tribunal que esté en otra ciudad, por ejemplo. Eso lo podríamos hacer. Luego, la competencia absoluta significa que si no el tribunal que está conociendo es incompetente, esa incompetencia absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el tribunal o a petición de parte. En cambio, si se trata de una incompetencia relativa, la incompetencia relativa solo puede ser declarada a petición de parte. Vale decir, si es que el juez le llega una demanda y se da cuenta, yo soy un tribunal de familia y me llegó un incumplimiento de contrato, bueno, soy absolutamente incompetente, lo digo desde ya. En cambio, si soy un juez de Santiago que me llegó un juicio ordinario de incumplimiento de contrato, yo voy a seguir tramitando y si es que las partes me dicen, oiga, en realidad este contrato tiene que verse ante otro tribunal, bueno, ahí analizaré mi competencia, pero si soy incompetente relativamente únicamente, eso solo lo voy a hacer a petición de parte. Y por último, desde el punto de vista del plazo para alegar la nulidad procesal, para alegar la falta de competencia absoluta o la incompetencia absoluta, no existe plazo. En cambio, para alegar la incompetencia relativa, sí existe plazo, y ese plazo va a depender de cuál es la vía por la cual yo alegue la incompetencia relativa, pero siempre va a haber plazo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo sé que algunas de estas cosas todavía no se terminan de entender porque vamos a verlas en la medida que vayamos avanzando, pero igual me importa saber si es que hubiera algo que ya genere dudas o preguntas. Si no es así, pasemos a la segunda clasificación de la materia de competencia, que tiene que ver en cuanto a la intervención de la voluntad de las partes en la determinación de la competencia. Y en este sentido hablamos de competencia natural, y de competencia prorrogada, que nos va a servir bastante para complementar parte de las cosas que ya hemos dicho. La competencia natural es aquella que se asigna por la ley a un determinado tribunal para el conocimiento de un asunto. Se genera por la aplicación de las reglas de competencia absoluta y relativa. ¿Qué significa esto? Significa que yo aplico las reglas de competencia absoluta y lo que voy a obtener es la jerarquía de tribunales que va a conocer, ¿cierto? Luego aplico las normas de competencia relativa y lo que voy a tener es el tribunal en específico dentro de esa jerarquía que va a conocer de ese asunto. Y cuando yo aplico las reglas de competencia absoluta y relativa y ya sé qué tribunal en específico va a ser el que va a conocer de un asunto, se dice que ese tribunal es el competente naturalmente, es el que tiene competencia natural, aquella asignada por la ley para conocer de un determinado asunto. En cambio, la competencia prorrogada es aquella en que las partes expresa o tácitamente confieren a un tribunal que no es el naturalmente competente para conocer de un asunto específico a través de la prórroga de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la competencia natural nos va a llevar a que es el tribunal determinado por la ley el que va a conocer del asunto. Sin embargo, puede ocurrir que las partes, ya sea expresa o tácitamente, decidan que sea otro el tribunal que vaya a conocer del asunto, y lo que vamos a tener acá es una competencia prorrogada. Sin embargo, lo que debemos tener presente es que la competencia prorrogada solo es permitida en algunos casos por el legislador. Y eso quiere decir, primero, que solo puede operar respecto del elemento territorio. En otras palabras, la prórroga de la competencia, como ya lo habíamos venido diciendo, no opera nunca respecto de la competencia absoluta, sino solo respecto de la competencia relativa. ¿Por qué? Porque opera solo respecto del elemento territorio, pero opera solo respecto del elemento territorio de los asuntos contenciosos civiles
en primera instancia y entre tribunales ordinarios de igual jerarquía. ¿Qué significa esto? Significa que solo va a poder haber prórroga de la competencia primero en asuntos contenciosos civiles. Asuntos contenciosos penales, no hay prórroga de la competencia. Asuntos no contenciosos civiles, no hay prórroga de la competencia. Entonces, primero, procede solo en asuntos contenciosos civiles. Segundo, la prórroga de la competencia procede solo en primera instancia. Yo no puedo prorrogarle competencia a un tribunal que no sea de primera instancia, sino que va a tener que ser un tribunal de igual jerarquía que aquel que iba a conocer. ¿Qué significa esto? Significa, en definitiva, que si es que el tribunal naturalmente competente era el primer juzgado de letra civil de Santiago, yo le puedo prorrogar competencia al tercer juzgado civil de Santiago o al segundo juzgado de Valparaíso, pero no puedo prorrogarle competencia al juzgado de familia, porque no son tribunales ordinarios. ¿Se entiende la diferencia entre competencia natural y prorrogada? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, súper. Entonces vamos avanzando. Tenemos, primero, competencia absoluta y competencia relativa. Segundo, competencia natural y competencia prorrogada. Tercero, competencia propia y competencia delegada. Esta es una clasificación que atiende, como dice el título, en cuanto al origen de la competencia en virtud de la cual actúa un tribunal, en virtud de competencia propia o en virtud de competencia delegada. ¿Qué es la competencia propia?
Perdón, tuve problemas con... tuve problemas con internet, me botó, de hecho me quedé haciendo clases solo, hasta que me di cuenta que no había nadie, perdón. Hoy el día del completo, importante, rico. Ya, déjenme volver entonces a compartir la pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí. Perfecto. Entonces, estábamos en competencia propia y competencia delegada. Como no sé en qué minuto exacto fue el que se me quedé sin internet, voy a partir del comienzo de nuevo. La competencia propia, como les decía, es aquella que naturalmente o por voluntad de las partes en virtud de la prórroga de competencia corresponde a un tribunal para el conocimiento de un asunto por la aplicación de las reglas de competencia absoluta y relativa. En la clasificación pasada hablábamos de que la competencia puede ser natural, ¿cierto? O puede ser prorrogada. En cualquiera de los dos casos, sea un tribunal que sea el naturalmente competente o bien un tribunal que sea aquel que es competente en virtud de la prórroga de la competencia, en ambos casos va a tener competencia propia. Ahora bien, el artículo 7 del Código Orgánico nos da dos reglas que van a ser bien importantes para entender esta clasificación. El artículo 7 dice, primero, el tribunal solo puede ejercer su competencia en los negocios y dentro del territorio que la ley le hubiera asignado. Y el 7.2 nos dice, en caso que el tribunal dicte providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio, deberá proceder a delegar su competencia mediante exhorto, para que esa determinada actuación se pueda llevar a cabo ante el tribunal de ese otro territorio jurisdiccional. Excepcionalmente, el legislador posibilita al tribunal que posee competencia propia en un territorio a efectuar personalmente algunas diligencias fuera de su territorio jurisdiccional. Pero vamos a entender esto. ¿Cuál es el elemento relevante de la competencia relativa? Si no me Territorio. equivoco. O sea, Hola, profesor, ¿se escucha? No, Se cayó de nuevo. creo que se quedó pegado. ¿Se cayó? Perdón, enanos, estoy con hartos problemas de internet, como ya ven. Profe, Sí, si tiene el internet muy malo, no use su cámara. sí, eso Simplemente mismo, el audio. eso mismo le iba a pedir, en general, así que les pido disculpas, voy a quedar sin cámara, a ver si ahora no conecto. Entonces, volvemos. Estábamos viendo competencias, acostado esta clasificación de competencia entre la competencia propia y la competencia delegada. Pero lo que estaba tratando de mostrar es que el elemento clave en la competencia relativa, como hemos dicho, es el territorio, ¿cierto? Entonces, el tribunal
que tiene competencia propia, significa que ya sea que sea naturalmente competente o que bien tenga competencia en virtud de las normas de la prórroga de la competencia, lo importante es que va a tener competencia solo para hacer actuaciones dentro de su determinado territorio. Vale decir, si estamos frente a un tribunal de Santiago, solo va a poder hacer actuaciones dentro de ese tribunal de Santiago. Pero excepcionalmente va a ser importante llevar a cabo actuaciones que sean fuera de Santiago. Aquí se le ocurre un ejemplo de actuaciones, por ejemplo, que podrían ser relevantes en un juicio que se lleve en Santiago, que no van a tener lugar en Santiago. ¿Qué podría ocurrir que se tenga que hacer fuera de Santiago en el juicio, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, lo que estamos hablando es que ¿El caso Huracán, profe? ¿Puede ser? pero más que un caso, ¿por qué cosa del caso podría ser necesario verlo fuera de ese territorio? Porque a mi juicio los hechos sucedieron acá en la Araucanía, pero las competencias de la gente que básicamente produjo ese tipo de conducta vinieron las órdenes desde Santiago. Me No, imagino. sí. Lo que es que ahí nos cambiamos un poco el caso específico. Déjenme centrarlo a un juicio civil. Estamos, por ejemplo, en nuestro juicio contra el Liguria, ¿no? Que se ha tomado el ejemplo de esta clase. Entonces estamos demandando nosotros al Liguria por el incumplimiento de contrato y aplicamos las reglas de competencia absoluta y de competencia relativa, y el tribunal competente es el primer juzgado de letras de Santiago. Entonces, ¿hay alguna actuación que tengamos que hacer fuera de Santiago? ¿Se les ocurre algún ejemplo de actuación dentro del proceso que pueda ser necesario llevarla fuera de Santiago? ¿Algún testigo, profe, que vive fuera de Santiago? Perfecto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si queremos traer testigos y un testigo vive fuera de Santiago, técnicamente ese testigo no va a estar necesariamente obligado a ir a Santiago, sino que si ese testigo es de Temuco, ese testigo va a poder prestar declaración en Temuco. Eso significa que el juez de Santiago va a tener que ir a Temuco a tomarle la declaración testimonial. No. Significa que va a ocurrir la regla del artículo 7, inciso segundo del Código Orgánico. En caso que el tribunal dicte providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio, la providencia, en este caso las resoluciones, tómese la declaración testimonial del testigo que está en Temuco, deberá proceder a delegar su competencia mediante exhorto para que esa determinada actuación se pueda llevar a cabo ante el tribunal de ese otro territorio jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Que el tribunal de Santiago va a exhortar al tribunal de Temuco para que el tribunal de Temuco sea competente para tomar esa prueba testimonial. Entonces, la competencia propia es la competencia que ya sea naturalmente competente o por aplicación de las reglas de competencia, va a tener un tribunal para conocer todo el juicio. Sin embargo, la competencia delegada es aquella que le va a permitir a un tribunal que no es el naturalmente competente, ni es aquel que está conociendo en virtud de las reglas de la prórroga de competencia, para conocer de alguna actuación específica. ¿Cuál es la razón por la que algún tribunal va a tener que delegar, por la que el tribunal naturalmente competente o prorrogadamente competente va a tener que delegar su competencia? Va a tener que ser porque respecto de alguna actuación judicial en específico no va a ser competente en razón del territorio. Y para este efecto de esta actuación en específico, que es la única para la que va a carecer de competencia, entonces va a delegar su competencia a otro tribunal. ¿Y cuál es el efecto de esa delegación? Bueno, el efecto es el que está en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, que dice: todo tribunal es obligado a practicar o dar orden para que se practiquen en su territorio las actuaciones que en él deban ejecutarse y que otro tribunal le encomiende. El tribunal que conozca la causa dirigirá al del lugar donde haya de practicarse la diligencia correspondiente, insertando los escritos, decretos y explicaciones necesarias. Vale decir, el tribunal con competencia propia va, en su exhorto, señalar todo lo relevante para que el tribunal con competencia delegada pueda ejercer la actuación en específico, sin que ese tribunal delegado pueda excusarse de analizarlo. ¿Se entiende la diferencia entonces, a pesar de estos como 2 o 3 interrupciones que hubo entre competencia propia y competencia delegada?
Ya, tengo Profe, susto cuando no contestas. entonces, Sí, dale. la competencia delegada entonces es cuando mediante el exhorto se delega, valga decir, la facultad de conocer del caso a otro tribunal solo por razones territoriales, no existe de otra razón. Estoy súper de acuerdo, le haría, y eso es efectivo con una única precisión. Lo que se delega en realidad es una actuación específica. No se le va a delegar, no se le va a delegar el conocimiento del caso, porque ahí ya estaríamos hablando más bien de si puede haber una prórroga de competencia. Pero un tribunal, cuando ya tiene competencia propia, solo puede delegar una actuación específica en razón del territorio. El ejemplo típico son los testigos. Otro ejemplo típico tiene que ver con otro medio de prueba, que es la inspección personal del tribunal. ¿Qué es la inspección personal del tribunal? Significa pedirle al tribunal que se constituya en el lugar de los hechos, lo que puede ser relevante para determinados efectos. Y muchas veces el lugar de los hechos va a quedar en el territorio jurisdiccional de otro tribunal. Sin embargo, esa norma en todo caso es una norma excepcional porque el Código de Procedimiento Civil permite al tribunal que posee competencia propia en un territorio efectuar personalmente la fuera de su territorio jurisdiccional. O sea, es un caso bien, bien excepcional. Pero competencia propia versus competencia delegada, lo importante entonces es entender que en función del territorio puede el tribunal con competencia propia delegar esa competencia para que sea llevada adelante por otro tribunal. Vamos a la cuarta clasificación que tiene que ver con la extensión de la competencia que poseen los tribunales para el conocimiento de los procesos. Y se habla de competencia común versus competencia especial. Competencia común es aquella que permite a un tribunal conocer indistintamente de toda clase de asuntos, sean ellos civiles o penales. Competencia especial, en cambio, es aquella que faculta a un tribunal ordinario para el conocimiento de determinadas causas. Por ejemplo, el conocimiento única y exclusivamente de causas civiles o el conocimiento única y exclusivamente de causas penales. ¿Qué ejemplos conocen ustedes, si es que conocen alguno, de tribunales con competencia común y de tribunales con competencia especial? ¿Se les ocurre alguno? Profe, de competencia especial puede ser los tribunales de familia. Perfecto. Súper buen ejemplo. Efectivamente, los tribunales de familia tienen competencia única y exclusivamente para conocer de una determinada materia como es familia. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Como otro tribunal con competencia especial o bien, Isadora, tribunal con competencia común. Disculpe, profesor, si no me equivoco, en Maturana también se mencionan tribunales especiales. Me imagino que esos tendrían competencia especial, como el tribunal que ve todos los asuntos militares. No me acuerdo bien el nombre de ese tribunal. Pero Sí, que veía exacto. específicamente eso. Y lo que dices tú y lo que dice Javier en el chat es correcto, en el sentido de que efectivamente los juzgados de letras del trabajo también van a ser un tribunal con competencia especial, al igual que los tribunales de cobranza laboral y previsional, y al igual, como decía Isadora, en términos más amplios, que los denominados tribunales especiales. Todos esos tienen competencia especial. Entonces, bueno, los juzgados de policía local, ¿qué tendrán? Buena pregunta, Miguel. ¿Competencia común o competencia especial? Y Yo diría común, profesor, a priori, no lo sé, la verdad. Pareciera común porque quienes saben algo en general de juzgado de policía local se dan a dar cuenta que los juzgados de policía local conocen una gran cantidad de materias que muchas veces están muy poco relacionadas las unas con las otras, pero en realidad es un tipo de competencia especial, porque los juzgados de policía local no tienen competencia para conocer asuntos civiles no contenciosos, tampoco para conocer asuntos penales. Entonces, si se fijan, la regla general en realidad es que los tribunales tengan competencia especial. Entonces, cambio la pregunta, a ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué tribunal tendrá competencia común? Yo, profe, creo que al ser algo que involucra ambas cosas, me imagino a la Corte Suprema, pues ya que es algo como más grande. Excelente. Esa es la mejor respuesta. La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, en realidad, son tribunales de competencia común, que pueden conocer todo tipo de materia, porque van a conocer los recursos interpuestos en contra de sentencias civiles o en contra de sentencias penales. Y también van a existir en algunos tribunales los determinados tribunales con competencia común. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos tribunales, pero efectivamente, si bien las ciudades más grandes, por así decirlo, tienen tribunales civiles, juzgados de letra civil y juzgados de garantía para tribunales de juicio oral en materia penal, existen otras localidades
en general más chicas, que tienen competencias, tienen tribunales con competencia común para conocer tanto causas civiles o penales. Pero el mejor ejemplo de competencia común es la Corte Suprema. A pesar de que cuando veamos la Corte Suprema nos vamos a dar cuenta que la Corte Suprema tiene salas, y las salas tienen competencia específica, pero la Corte en tanto Corte es una Corte de competencia común. Así que la tarea de buscar ejemplos de tribunales con competencia común y tribunales con competencia especial la hicieron muy bien ahora mismo en clase. En cuanto al número de tribunales potencialmente para conocer de un asunto, se distingue entre la competencia privativa o exclusiva versus la competencia acumulativa o preventiva. ¿Qué significa esto? Significa que la competencia privativa o exclusiva es aquella que existe un único tribunal competente para conocer del asunto. Significa entonces que si yo aplico las reglas de competencia absoluta y las reglas de competencia relativa, el resultado va a ser numéricamente hay un solo tribunal competente para conocer de este asunto. Sin embargo, existen determinados casos de competencia acumulativa o preventiva. Y en estos casos ocurre que, si aplico las reglas de competencia absoluta y de competencia relativa, el resultado será que existirán dos o más tribunales potencialmente competentes para conocer del asunto. Lo que ocurre, o lo que ocurrirá en estos casos, es que previniendo cualquiera de ellos en el conocimiento del asunto, cesa por el solo ministerio de la ley la competencia de los demás para conocer. Vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Las acciones inmuebles. Las acciones pueden ser muebles o inmuebles según contra qué se dirigen. Las acciones inmuebles son aquellas que tienen por objeto alguna acción en relación con un inmueble. Por ejemplo, una acción reivindicatoria, que esta la van a estudiar en bienes, en derecho civil, que es la acción que tiene el dueño de una cosa, pero que no la está poseyendo, en contra de quien está poseyendo esa cosa sin ser dueño. Y entonces esta acción, por tener una naturaleza inmueble, puede ser interpuesta en dos lugares: en el tribunal donde se contrajo la obligación o en el tribunal donde se encuentra el inmueble reclamado. Vale decir, existe un caso de competencia acumulativa o preventiva, porque si yo aplico las normas de competencia absoluta y las normas de competencia relativa, va a resultar que existen dos tribunales potencialmente competentes. Sin embargo, si alguno de estos dos tribunales previenen el conocimiento porque yo presento la demanda ante él, cesa por ese solo ministerio de la competencia del otro tribunal. De este modo, lo clave es que la competencia acumulativa o preventiva se trata de dos tribunales potencialmente competentes, pero no competentes al mismo tiempo. Por eso digo potencialmente competentes, porque si uno pasa a ser el competente para el caso, cesa por ese solo hecho la competencia del otro tribunal para conocer del asunto. Entonces, déjenme llegar hasta acá en la clase de hoy. El miércoles vamos a seguir, pero como le he dicho, en la clase de hoy empezamos una materia muy relevante como es la competencia, donde ya vimos el concepto de competencia, donde la clave es esta relación de género-especie entre la competencia y la jurisdicción, en virtud de la cual la competencia es hacer este grado o medida específica de jurisdicción para un caso específico, y luego hemos empezado a ver la clasificación de la competencia, y ya hemos analizado la distinción entre competencia absoluta y competencia relativa, entre competencia natural y competencia prorrogada, entre competencia propia y competencia delegada, entre competencia común y competencia especial, y entre competencia exclusiva o privativa y competencia acumulativa o preventiva. En la clase del miércoles, entonces, en la clase del miércoles, entonces, seguiremos con el resto de la clasificación para luego poder seguir adelante con las reglas específicas, generales y especiales para determinar la competencia. ¿Hay alguna pregunta de la clase de hoy? Si no la hay, entonces nos vemos el miércoles, y les pido disculpas de nuevo por este minuto en que se me cayó la conexión y tuvimos que hacer el cambio. Chao, profe, cuídese. Gracias, profe, chao. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Nos profe. vemos. Chao, profe, que le vaya bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Tenga buen día. Sí, Rocío. Supongo que si es que es a mí la pregunta, ningún problema.
Ah, me había puesto... Súper, que estén bien, gracias. Sí, no, pregunten que tú, lo que sea, aprovecha, ni un problema. Sí, ningún problema. Subimos las clases que falten a YouTube. Le pedí a Sebastián que suba las de él. Y Janina, te pido si nos manda entonces el link de la de hoy, así la dejamos también. Ah, perfecto. Falta solo la del viernes y la de hoy. Ningún problema. La de La hoy ya, subimos. profe. ¿Se la sube ¿Perdón? hoy día? ¿La de Ya, día? sí, Ya. En cuanto al genial. baje ahora que lo guarde, se la sube al mail. Ya te pasaste. Muchísimas gracias, Janina, y así las dejamos todas. Y ninguna molestia, es lo que corresponde nomás, Rocío. Así que gracias por avisarnos. Ahora sí, que estén Ya, muy profe. bien entonces y nos Hasta vemos el luego. miércoles. Sí. Chao, chao.